Esta mañana, hermanos, que hemos de considerar el tema que corresponde a la lección 9 con fecha de hoy, aborto, perspectiva médica y bíblica. Ahorita lo vemos ahí. Quiero que me acompañe a leer del libro de Éxodo, en el capítulo 23, versos 25 y 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Puestos de pie, glorificamos a Dios. Dice así la Escritura: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Bueno, ya me voy a poner de este lado para poder... Ahí, hermanos, en el texto que estábamos leyendo ahorita precisamente, y para sentar precedente, un antecedente, ya pueden sentarse, hermanos, gracias. El tema de hoy, el aborto. Quiero comentar antes algo que creo o considero necesario que lo retomemos un poco, que Dios es vida. Dios es vida, y esto lo entendemos por las Sagradas Escrituras. Y esta vida que Dios es en sí mismo, no solo la tiene Él, sino que trasciende la vida de Él. No solo es inmanente, sino que es trascendente. De ahí que nosotros como seres humanos tengamos vida. Y por eso decimos con el salmista también que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Desde el Génesis vemos que Dios formó al hombre del polvo y sopló el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida física y la vida espiritual en ese instante fueron creadas. Pero esta vida que Dios ha trascendido se ve atentada desde sus inicios por varios aspectos. Entre ellos voy a citar uno, la esterilidad, como leíamos en el texto, que es la incapacidad para dar vida. La anticoncepción, que es la obstrucción para que la vida se genere. El aborto, que es el tema de hoy, que es precisamente la interrupción de la vida. El asesinato, que es privar a alguien de la vida. Las enfermedades incurables precisamente son una alteración del ciclo natural de la vida y llevan al final a la muerte. El matrimonio igualitario del mismo sexo, o como le llaman hoy matrimonio, porque no es más que una unión de un hombre con otro hombre y de la unión de una mujer con otra mujer. Y esto genera una imposibilidad de dar vida. Y por último, la muerte, que es la cesación de la vida. Todos estos aspectos, es decir, la esterilidad, la anticoncepción, el aborto, el asesinato, enfermedades incurables, el matrimonio igualitario, como hoy se le llama, y la muerte en sí, son aspectos que atentan precisamente contra la vida que Dios ha dado.
Y el aborto, como decimos ahí, las promesas hermosas que Dios ha tenido para su pueblo es de que andando en su camino ni esterilidad, ni aborto o mujer que abortase iba a haber. ¿Por qué? Porque Él es la vida y Él la sustenta la vida. Pasando al tema, hermanos, bueno, la verdad bíblica en este día dice que Dios da la vida desde la concepción. ¿Por qué cabe resaltar esto, hermanos? Precisamente porque, como lo vamos a ver, esta idea no es la idea que está en la mente y en el corazón de gran parte de la población, ya no de México, sino del mundo. ¿Sí? Dios nos da la vida desde la concepción. La verdad bíblica aplicada, todo creyente debe entender que Dios prohíbe quitar la vida a alguien. ¿Usted está de acuerdo con esto, hermanos? ¿Y por qué es que está de acuerdo usted? Dice mi hermana Flor que ¿qué? No matarás, porque la Escritura lo enseña, ¿verdad? Muy bien, eso lo vamos a ver, muy bien. Pero ¿estamos tan convencidos de eso realmente? ¿Estamos muy convencidos de eso, hermanos, realmente? ¿O todavía hay a lo mejor vestigios como que, no, bueno, en ciertas circunstancias, quizá divagamos en el pensamiento, bueno, no, es que el aborto, bueno, pues mira, viene el niño enfermo, o violaron a mi hija, qué sé yo, ¿cómo ven? Entonces, vamos a considerar todos esos aspectos de acuerdo a la temática de hoy. Por definición dice que el aborto, ya lo había también comentado, es interrupción natural o provocada durante el desarrollo del feto en el interior del útero. El aborto natural o espontáneo es la pérdida involuntaria del embarazo. Pues en este caso parece ser que la persona, es decir, y en este caso la mujer, ¿sí?, no tiene ella la culpa por cuanto no hubo voluntad involucrada. Y el aborto provocado dice que es la interrupción intencional del embarazo. Esas intenciones, bueno, pueden ser dadas por diversos aspectos, pero ahorita, y ya implica voluntad, porque ya hay una conciencia del por qué lo vas a hacer. Bueno, ahorita nos quedamos. Me gustaría comentar un poco sobre el aborto natural o espontáneo, porque aquí dice en la Nueva Raza que en el aborto natural o espontáneo, que ocurre normalmente en el primer trimestre del embarazo, es decir, antes de la 10ª semana, que se le llama aborto precoz, y entre la 11ª y la 20ª, es de la 11ª y 20ª semana, se llama aborto tardío. Y para complementar el concepto donde no hay voluntad, indagando sobre precisamente el aborto espontáneo, como le llaman los médicos, quiero dar una lectura. Dice, puede ser difícil llegar a saber exactamente por qué se produjo un aborto espontáneo, pero casi nunca es causado por algo que hizo la persona embarazada. Las actividades normales como tener sexo, hacer ejercicio, trabajar y tomar la mayoría de los medicamentos no provocan un aborto espontáneo. Las lesiones menores, como las ocasionadas por una caída, generalmente tampoco son la causa de un aborto espontáneo, es decir, involuntario. Algunas de las cosas que se sabe que causan un aborto espontáneo incluyen las siguientes. 1. Que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas, genes. Esto ocurre al azar de manera que no lo puedes evitar ni provocar, por eso le llama involuntario. Es decir, tú no puedes determinarte sobre estas situaciones
Tan solo ocurre por una cuestión de genética de los cromosomas y se da que no se desarrolla bien el feto y entonces hay una anomalía interna y viene el aborto. 2. Ciertas enfermedades como la diabetes grave puede aumentar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Una infección muy seria o una lesión mayor pueden causar un aborto espontáneo, es decir, no voluntario. Los abortos espontáneos tardíos después de los 3 meses pueden ocurrir por anomalías en el útero. Otra de las causas puede ser que si has tenido más de 2 abortos espontáneos seguidos, es muy probable que tengas otro aborto involuntario. Por lo tanto, este tipo o esta clasificación de aborto no es el tema principal del aborto que estamos viendo, sino el otro, es decir, el provocado. Porque en a nadie, digamos, se puede culpar, porque es ajeno a aquella persona, ¿sí?, en el cual se generó esta problemática, ¿no? El provocado es el que vamos a considerar, bueno, espero que con el tiempo y todo, digamos, aquellos aspectos que normalmente por los cuales las personas toman la decisión a abortar. Es la interrupción intencional, dijimos, del embarazo. Métodos de aborto o provocados. Cuando yo leía sobre esos, hermanos, fíjense que, digo, en mi experiencia personal, dice por succión, por curetaje, por inyección salina y otros más. Perdón. ¿Quién de ustedes sabe cómo se generan o cómo se desarrollan o cómo se realizan este tipo de abortos? ¿Quién sabe cómo se realizan estos tipos de aborto? ¿Y qué pasa al momento en que se realiza el aborto? ¿Alguien? ¿Paco? ¿Se imagina? Ven, es un tema que a lo mejor pues a veces es ajeno a nosotros. Quizá yo como hombre, pues como es evidente que jamás va uno a abortar, en virtud de mi naturaleza, ¿sí? Quizás no pongo tanto interés. Quizás es un soltero, aún no está casado, pues no es temática para preocuparlo, ¿sí? Quizás incluso en el matrimonio alguno que ya tuvo sus hijos, incluso ya se operó, pues tampoco considera que ya es su problema. Pero es un problema que dije que está aquejando y que nosotros, a gran parte del mundo, de la población mundial, y que nosotros también deberíamos, pues, ser parte de esta realidad y de alguna forma involucrarnos. Porque como dije al principio, pues Dios es vida. Y de acuerdo a nuestra realidad espiritual es que nosotros estamos en comunión con Dios y estamos en favor de la vida. No solo de la vida espiritual que Dios genera en mí, sino en la vida física que se está atentando contra ella. ¿Estamos de acuerdo? Y que también proviene de Dios, obviamente. ¿Alguien más? Entonces, succión, curetaje, inyección, ¿no? Les platico un poco. A mí me horrorizó, de verdad, me horrorizó porque la succión no es más que como una especie de tubo de vidrio, pero que es como una aspiradora. Y resulta ser que lo introducen en la mujer y van aspirando partes del feto. Y es bien trágico porque el feto está vivo, o sea, no está muerto. Bueno, cuando ya está muerto, como en los casos que hablábamos en el involuntario, que el bebé muere, bueno, pues ya es otra cuestión. Pero cuando no, cuando es el provocado, va saliendo por partes. En el curetaje, el otro es el que le llaman legrado,
o cureta, que es una especie de cuchara, pero que al final tiene un filo, igual también, lo van metiendo y le van pues viendo y cortando partes al feto y los van sacando. De verdad, es muy, es un drama medio complicado. De hecho, ahorita voy a comentar algo, una experiencia de un médico, de un video. Y ya la inyección salina, sacan líquido amniótico de la mujer y le inyectan una solución salina con una jeringa y empieza a quemar al bebé allá adentro. Y a veces dicen que el bebé incluso sale pues como que vivo todavía porque lo está matando. Al final es una destrucción muy cruel, la verdad es cruel, un poco cruel. Y esos son los métodos y nos dan una idea de que pues no, yo en lo particular ahí sí un poquito me conmoví y me lo vi muy trágico. Bueno, pero esta es la realidad de nuestra iglesia, de donde en el entorno, quiero decir, en que nuestra iglesia se mueve en este siglo. Dice ahí, la iglesia vive en medio de una sociedad cuyo plan es destruir los principios bíblicos, morales y familiares establecidos por Dios. Entre el 2010 y 2014 hubo en el mundo un promedio de 56 millones de abortos provocados en el mundo. A partir de la despenalización del aborto, es decir, del 26 de abril del 2007, en la Ciudad de México, porque cabe señalar que la Ciudad de México es la única ahora ciudad y parte en todo, por eso llaman la isla, por ahí la tipifican como la isla del aborto, porque es la única ciudad donde está despenalizado el aborto, ¿sí? Y dice que se han practicado más de 1 millón de abortos. Y cada día, en el estado de Colima no es la excepción, en una nota del periódico de Colima, que del 2000 hasta la fecha, los índices de aborto van desde los 1.400 hasta más de 1.700 por año. Por año. Es mucha cantidad. Y todo esto también conlleva el riesgo de que la mujer muera. Aunque luego las estadísticas dicen que no. Y miren, otras cosas. Además de esto, escuche estas ideas. Si en tu útero manda Dios, en el mío mando yo. ¿Ya oyó hasta dónde está el concepto instalado en su mente y en sus corazones? Si en tu útero manda Dios, en el mío mando yo. El aborto no es cuestión de moral o religión. No es preguntarse si está bien o mal, si es pecado o no es pecado. Más bien el aborto es cuestión de salud. Vean. Mi útero no lo expropia ni Dios. Mi cuerpo es mío. Estas ideas son las que están circulando entre las mujeres del mundo, ¿sí? Donde la conciencia de Dios ya no entra en sus vidas, sino sus vidas gobernadas por ellas mismas. Donde tener en cuenta la palabra de Dios ya no es necesario. Si se tienen a ellas mismas, ¿para qué necesitar de alguien más? Pero nosotros ya dijimos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por lo tanto también dice la Escritura que ¿qué? Que daremos cuenta a aquel que nos hizo. Todos compareceremos, dice la Escritura, ante el trono de Dios. Bueno, esta es la realidad de la iglesia y donde está generando todo este ambiente, hermanos. Es decir, que la iglesia
Cada día, el llevar a cabo la gran comisión, es decir, que prediquemos a Cristo como aquel que sostiene la vida y que como aquel que se presentó ante la humanidad como el camino, la verdad y la vida, y aún más, la resurrección y la vida, ya no tiene sentido para muchas personas, pero gracias a Dios que para nosotros cada día cobra y tiene más sentido porque de Él mana la vida. No es necesariamente del corazón, sino de Él. Y del corazón debe de reflexionar sobre esa vida y sostenerse en esa vida que Dios le ha permitido. Y ahora sí vamos a ahondar unos textos en lo que yo quiero que me apoyen algunos de ustedes. Dice, la palabra de Dios revela la condición de la sociedad actual. Romanos 1:22. Yo les voy a pedir nada más a 3 que me ayuden. ¿Quién les gustaría participar con la lectura? Y prácticamente que estén más cerca aquí para que les podamos pasar el micrófono. Si pudiera ser mi hermana Edith y se pasase para acá con Cecia y sería... ¿No cabe? Que tu mamá lea. Mi hermana Blanca. Que hablen fuerte, pues. Y Paco, los 3. Sí, gracias. Para que nos apoyen en las lecturas. Romanos 1:22. Profesando Sí se escucha. ser sabios, se hicieron necios. Sí, y también lea de una vez el 28 y 32. Y 32, sí, gracias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Vio? Es decir, lamentablemente, en la actualidad, esa es la realidad. Déjenme leer, para que de ahí pasemos al otro texto, que no son solo mujeres, voy a decir así, comunes, sino que también personas que están en una posición, ahora sí que, ejemplo, los embriones no son humanos, no son personas, no tienen derechos sociales, aseguró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un embrión no es una persona, es un conjunto de células. El investigador emérito de la UNAM dijo que la vida existe desde el óvulo y espermatozoide, ya que están vivos como un cigoto, pero hasta la 12ª semana de gestación, que la actividad nerviosa y la diferenciación celular crea el sistema nervioso central de un embrión. Antes, dice, no se puede decir que se trate de una persona o un individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales, especificó. ¿A dónde nos lleva eso? Si esta es la opinión de los que se supone que saben, pero ¿qué dice la Escritura? Isaías 5, 20 y 21, mi hermana Blanca. Perdón. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo,
jóvenes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Todas estas, gracias hermana Blanca, ¿vieron? Todos estos comentarios y estas opiniones, tanto de personas comunes, repito, como personas, se supone, catedráticas o que están en una posición social diferente a todos, sus opiniones van dándose por el mundo y van siendo aceptadas. Pero esto no significa que necesariamente tengan que ser ciertas o verdaderas. Porque ya vimos ahí en el texto de Isaías, dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y parece ser que esta actitud es la que está permeando en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya no es tan malo casarse un hombre con otro hombre, no es tan malo que una mujer con otra mujer se casen y que estén en vida marital y etcétera. Pero vemos pues que Dios no aprueba todas estas cuestiones. La Escritura nos guía, alumbra y exhorta a renovar nuestra mente en Dios. Salmo 119, 35, mi hermano Paco. Y 105 también, de una vez. Los dos, por favor, hermano. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Y el 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Romanos 12:2, mi hermana, bueno, fue creo que ya 12:2, sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermana Blanca, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermana. Por si fuera poco, no todo ha quedado en un contexto de opiniones y de expresiones y frases, sino que como ven en el mapa ese, señala, bueno, creo que no está tan visible, pero nos da una idea de, por los colores, dice el verde es el menor y el café, y por cierto ahí vemos México, ¿verdad? El café es a mayor, ¿sí? Buscando para información y complementar las ideas, encuentras ya incluso videos que te auxilian a abortar. Esa píldora abortiva que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues está permitiéndola de alguna manera. Es una píldora que ya te la colocas en la boca, ¿sí? Y de ahí empieza a generar ese aborto. Es triste ahorita que ya es, para ellos es natural, es muy natural, porque es un derecho de sus personas. Por eso dice, y leímos el texto, profesando ser sabios, ¿qué? Y la necedad no es sino, dice el necio en su corazón. ¿Qué dijo el necio en su corazón? La necedad no es un demérito a la persona, sino la necedad es precisamente que la persona se ha hecho cargo de ella, ha determinado por sí misma seguir el curso de su vida por este paso de la vida, de este transitar, este peregrinaje, sin Dios, sin consultarlo, sin pensar en Él, ni nada. Eso es prácticamente cuando nos referimos a la necedad en el corazón del hombre y de la mujer, ¿sí? Es decir, que han apartado de su corazón a Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese apartar a Dios de su corazón? El mismo texto nos lo dice. ¿Qué dice?
Ahí enseguidita, de los que se saben ese texto, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y se corrompieron e hicieron grande maldad. Hicieron lo malo. Donde no hay algo que te frene, que te determine, que te moldee, que delinee tus pensamientos, tus conductas, que favorezca a un estado de vida mejor, no hay nada que te detenga. Y al no tener a Dios como un absoluto de sus vidas, o al no tener a Dios como aquella fuente de guía, ¿se corrompen? No. Pero para nosotros, ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Transformaos, es decir, que nuestra transformación precisamente se va dando por la palabra de Dios, que va moldeando el pensamiento y que nos ayuda a valorar la vida desde otra perspectiva, desde otro parecer. ¿Cuál parecer? ¿El mío? No, el parecer del que creó la vida misma, es decir, Dios. Puedo decir que si alguien sabe de la vida, pues es Dios. ¿Puede Dios darnos conceptos referentes a la vida? Por supuesto que sí, muy claro. ¿Sí? De ahí que pues nosotros como iglesia, en medio de esta cuestión social, pues la idea es que nosotros también estemos escuchando la voz de Dios. Otras más, ¿qué dice la ciencia y la Biblia acerca de la vida? La OMS en 1960 dice que la vida empieza en la fecundación, formándose el huevo o cigoto ya en un ser vivo, ya que es una persona, porque es su cuerpo humano. ¿Se acuerdan lo que leímos del catedrático? Lo tomé del diario El Sol de México. Esta nota que les leía es del 19 de marzo del 2019. Los embriones no son humanos, no son personas, no tienen derechos sociales. Y hay una contradicción entre ellos mismos, porque la OMS dice algo supuesto. Es algo en que no se ponen todavía de acuerdo ellos. Y ahí discuten en si sí o no, en qué momento ya es la vida y en qué momento sí lo pueden abortar, como para darse el derecho y tomar la confianza de que lo están haciendo con una limpia conciencia, de que no están generando un delito o una falta ni ante el humano ni ante nadie, ¿sí? La embriología enseña que desde el 12 al 28 día de gestación el corazón empieza a latir. En la cuarta semana las ondas cerebrales ya pueden medirse y se forman algunos órganos. Los embriólogos son los que se dedican precisamente a estar determinando qué sucede, qué pasa en el embrión durante todas las etapas de la gestación del bebé. Entonces, es ahí donde no se ponen de acuerdo, pero como dije, cuando usted lee un poquito más sobre aquellos métodos de aborto, se da cuenta que solo de leerlos de verdad, a mí me pusieron un poquito incómodo, mal de verdad. Y les decía, hay un video que al final lo teníamos, era un testimonio de un doctor que ya llevaba 1200 abortos de acuerdo a su testimonio, y donde él toda su vida lo había desarrollado pues como médico y formado en el concepto médico, donde se permite y donde él no deba de generar ninguna especie de culpa, ni temor, ni angustia, ni nada. Lleva 1200 abortos. Y el juez le dice, ¿y por qué entonces usted cambió esa opinión respecto al aborto? Cuenta la persona, el médico, que un día, generando un aborto, y que cuando iba colocando precisamente las partes del cuerpecito, dice que él tuvo algo muy vívido, una experiencia muy fuerte en sí. Para esto él había perdido una hija. Y se le vino a la mente la imagen de su hija. Y en ese momento él tuvo, les vamos a compartir después este video para que lo vean,
No lo quise traer aquí para no tener ya tanto tiempo y además que está subtitulado y eso quizás les generase un poquito no ver las letras aquí. De tal manera que él cambia su postura y comprende totalmente la vida del embrión y ahora es un opositor al aborto. Vemos pues que no es solamente una cuestión de religión, sino que está como que la vida está plasmado en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios trascendió su vida en nosotros. Y digamos que el valor y sentido de la vida le volvió al doctor. Fíjense, y ahora está totalmente en contra del aborto, independientemente de la etapa en que se esté gestando el embrión. Obviamente, leo, porque otros van a opinar diferente, dice así. Miércoles 15 de mayo de 2019. Mujeres con riesgo de salud durante su embarazo podrán abortar. ¿Quién lo dice? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los que nos gobiernan ya están de acuerdo. Los catedráticos ya están de acuerdo. El grueso de la gente ya está de acuerdo. ¿Dónde ha quedado el concepto de vida? Se ha perdido. Se ha perdido. La Corte toma esta decisión luego de otorgar un amparo a una mujer que se le negó a abortar a pesar de sus condiciones de salud durante su embarazo en 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las mujeres que enfrenten un riesgo de salud durante su embarazo podrán abortar y no solo cuando corra riesgo su vida. Esto luego de resolver su primer caso de negación por derecho a la salud. Le llaman derecho a la salud. Y Paz, que a nivel mundial es una asociación que promueve la salud de la mujer, sus derechos reproductivos y de salud sexual, etcétera, etcétera, no es más que un disfraz para precisamente generar pues abortos justificados, voy a decir así, donde está en riesgo la vida de la mujer, no importa el feto, digámoslo así. La Biblia dice que Dios es quien nos forma y nos da vida. Él es el creador de la criatura por nacer. Génesis 1:27, mi hermano Paco, mi hermana Edith, Job 33:4, que son textos muy hermosos y que contrarrestan todas estas ideas. Eclesiastés 11:5, mi hermana Blanca. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sí, Salmo 103, hermano Paco. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén, gloria a Dios. 139, 13 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sí. ¿Hasta el 16 o nada más el 16? Léalo todo, sí, está bien. Es que está bonito. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Gloria a Dios. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si vemos todos estos textos que se leyeron, todos hablan precisamente de la gestación, del desarrollo. Y el de Jeremías es bien importante, fíjense, antes que te formase. Es decir, Dios ya está considerando la vida desde antes. Por lo tanto, considerar un embrión como un ser vivo debería de ser una realidad para toda la humanidad. Porque si desde antes el Señor ya le está llamando vida, mayormente cuando ya se está gestando la vida. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Bien. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Dice que no tenemos derecho sobre la vida de un niño que no ha nacido. Éxodo 21, 22 y 23. Mi hermano Pago, continuamos. Si algunos riñen e hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Vean, desde el Éxodo ya vemos que se está considerando la posibilidad de que exista muerte en caso de un atentado contra una mujer, ¿qué dice? Embarazada. Entonces, y Deuteronomio 27, 25, hermana. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Gracias a Dios, que dice que él, gracias a Dios por su amor, porque en su amor se ha hecho también responsable de todos los niños, ¿verdad, hermanos? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso, en tanto que aquí la humanidad se sigue peleando, sí, qué momento, quitar la vida sin sentir dolor ni pena. Dios, que provee la vida, la está preservando precisamente, lo vemos en estos pasajes. ¿Sí? Está preservando la vida. Que Dios es el dueño de la vida. Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es el que leímos al principio, donde Él se hace responsable, en donde en la medida de que su pueblo, porque dice que el ángel de Jehová iba a ir delante de ellos, y en la medida que el pueblo estaba en la comunión y en la obediencia a Dios, sí, Dios mismo se está encargando de ese aspecto. No habrá mujer estéril, sí, ni mujer que aborte. Es decir, la vida se producirá porque yo la voy a garantizar. Gloria a Dios. Sí, entonces Isaías 2:6. Perdón, no traigo los lentes. Primer libro de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Muy bien, Él da vida. Sí, en tanto que vemos que el aborto se trata de legalizar, es decir, despenalizar, es decir, que quien lo practique bajo la circunstancia que sea, sí, no tenga mayor problema más que simplemente dirigirse a abortar y se acabó. Sin que
tenga que darle cuenta a nadie. Dios mismo, como dije, entre otras cosas, la anticoncepción, etcétera, están atentando contra la vida. Y evidentemente Él prohíbe el asesinato. Y dentro del asesinato se puede incluir muy correctamente, de acuerdo a la Escritura y a los textos que estamos viendo, pues el aborto. Y Dios dice que no matarás. Éxodo 23 es lo que dice, ¿no? No matarás. No entra ahí detalles, simplemente no impidas la vida. No prives la vida. ¿A quién? ¿A usted y a mí? ¿Y un feto qué? No. Por eso dice el catedrático, ¿no? El que se supone que sabe, ¿no? Y ellos dicen que pues no es una persona, no hay problema. Bien, y esto pues vuelve insensible a la gran mayor parte de la sociedad, ¿sí? Oyendo estos comentarios, influyen y todo, ¿sí? Y pues vuelven insensible a la persona. Dios castiga el asesinato. Génesis 9:6 y Apocalipsis 22:15. Seguí ahí, mi hermana. Yo estoy en Apocalipsis 22:15 porque me tocaba. Sí, léalo, hermana, está bien. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muy bien, gracias. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien. Probablemente la sociedad quede tranquila cuando fallen a su favor, es decir, cuando se declare el aborto legal en su totalidad y en todos los casos, etcétera, etcétera, como ya en muchos países lo hay, ¿sí? Y podrán sentirse tranquilos, pero para nosotros nos queda claro algo. Apocalipsis es muy contundente en esto, que los homicidas estarán fuera. Por eso dije al principio también que todos compareceremos ante el trono de Dios, todos. ¿Sí? De ahí que realmente nosotros deberíamos meditar un poquito más sobre este asunto, porque viene un aspecto ahí donde nosotros quizá podamos también involucrarnos, y Dios no quiere precisamente esta cuestión. Hermano Juan iba a hacer algún comentario o pregunta. A ver, hermano Juan. ¿Ah? ¿Se le perdió el texto, hermano Juan? Bueno, ahorita que lo encuentre, si gusta que lo lea, ¿eh? Sí, pero él decía, pues, precisamente... Yo lo oí. Sí, gracias, hermano. Dice así: el que ve al viento, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignora la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Ok, sí, gracias, hermano, sí, habíamos leído ese texto también, ¿verdad?
Sí, efectivamente, lo que decía el hermano Juan, pues, dice cómo lo que estamos comentando, de acuerdo, ahorita yo pienso que estaba reflexionando, y sí, cómo la sociedad, lamentablemente, ellos, pues, aprueban sus propios pensamientos, pues, ellos aprueban su propio parecer, su propia opinión. Ayer veía a una conductora en un desfile llamados de esos LGBT. Y cómo esta conductora alentaba a la práctica, pero que como mínimo tuvieran un cuidado por su salud. Es decir, no hay problema, tú practica tu vida mientras no te enfermes. Como vemos, pues todos son pensamientos meramente humanos. En la vida práctica y en la vida de Dios, menos no tienen razón de ser. Pero bueno, decíamos pues que el punto bíblico es que la Biblia acerca del aborto es bien tajante, no al aborto, no. Y todo lo contrario, la práctica del aborto trae consecuencias en Dios, ¿sí? Así las personas piensen lo que piensen y determinen lo que determinen. Ellos no son Dios. Son personas que si quieren en su libertad practicar esas cuestiones, bueno, es una cuestión de ellos. Pero nosotros confiamos en Dios y esperamos en Dios que verdaderamente Él traerá no solo nuestra vida aquí, sino la eternidad, ¿verdad, hermanos? Bueno. Error 1. En la parte para redarguir, dice: escudar el aborto provocado debido a una violación o incesto. ¿Quién sabe qué es el incesto? Violación ya saben qué es, porque es más común oír, ¿sí? Es decir, forzar a una mujer o incluso ya ahora a un niño, un joven, a tener actos sexuales carnales con una persona en contra de su voluntad, es decir, violentando su integridad, ¿verdad?, sexual como persona. Sí, esa es la violación. En este caso, como se está hablando del aborto, pues es una violación. Como consecuencia, pues nada más hablamos en este caso particular de la mujer, la violación de la mujer. Pero como dije, también se puede hablar de violación de niños. Evidentemente, ellos no pueden procrear. ¿Y qué es incesto? ¿Alguien que pueda? Yo sé que les da miedo a veces participar. A todos nos incomoda a veces opinar. Sí, hermano Irán. Tener intimidad con un familiar. Muy bien. Sí, bien. Dicen por ahí pues que el vínculo pues es entre padres e hijos, hermanos o más cercanos, tíos, etcétera. Efectivamente, con familiares más cercanos, ¿verdad? Ese es el incesto. Y resulta ser que por un acto de incesto surge que la persona del sexo femenino queda embarazada. ¿Y qué va a decir la sociedad? ¿Y qué van a decir mis tíos? ¿Y qué va a decir fulanito? Y hay que escudarnos en esto para determinar, como estamos hablando del aborto voluntario, dijimos que el espontáneo no voluntario, en ese no hay a quien buscarle algún delito, porque es algo muy ajeno a la voluntad de la persona, ¿sí? Si hay un descuido o negligencia, ya en cierta forma ya hay voluntad, ¿sí me explico? Pero en el voluntario, cuando por ejemplo ocurrieron estos casos, ¿o qué van a pensar? ¿Cómo voy a tener un hijo resultado de una violación? ¿Cómo mi niño, sí, va a ser? ¿Cómo ven? Es difícil.
no es, son casos, por eso les dije, difíciles de reflexionar. Y la respuesta bíblica nos la da ahí, de Deuteronomio 25. Muchos textos van a ser repetitivos, ya los vi, todos ellos o algunos se van a repetir, pero de todas maneras tienen aplicación en la realidad esta. Es decir, no puedes con el aborto cubrir un error de la vida. ¿Quién le tocaba ahí en el 25, 27, 25, hermano Paco? Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo aquel pueblo, amén. Esta criatura es inocente porque él no puede tampoco ayudarse. Está impedido para él reclamar o demandar algún derecho para él. Nosotros como adultos sí reclamo un derecho de ser limpio ante la sociedad y que mi imagen no se empañe. ¿Y el bebé? ¿Qué culpa tiene? Sí, en ninguno de los dos casos, ya sea violación o incesto, tampoco el bebé. Si él pudiera defenderse, él reclamaría, oye, dame la vida porque yo no tuve la culpa. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 24, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Ven? Al final, Dios va a dar. Entonces, nuestra postura debe de ser esta, hermanos, que en situaciones así, aún dejemos que la vida tome su curso. Usted determine para usted en el Señor. Como dije, no son casos simples de determinar. Aquí es donde debemos, ahora sí, que sacar realmente de qué lado estamos. O correr directamente, fulana hace abortos. Ve, ella le ayudó a mi prima. Córrele, no, ahí ella es buena para eso. No, ya está la píldora, ve y cómpratela. Sin receta y sin preocupación, que tu vida no se manche, aunque tengas ya manchado tu nombre ya en el Señor de los cielos. Pero es delicado este punto, pero en realidad, hermanos, el otro aspecto del error, el error 2 que nuestros hermanos sugieren en esta situación del aborto es, dice, realizar un aborto provocado para guardar las apariencias y ocultar un pecado de fornicación. Es decir, ahora pues ya el noviazgo, y esto pues es prácticamente para los jóvenes, que se dan la libertad, bueno, en su derecho de tener su pareja sentimental, compañero sentimental, y resulta ser que en sus libertades que se brindan ellos al uno al otro, sin tomar en cuenta se les escapó el mandamiento de Dios y se dan a la tarea de tener su acto sexual, carnal. Y resulta que no se les olvidaba que el embarazo existía. Y resulta que el embarazo se dio, porque la vida busca su curso. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? No, pues tienes 2 semanas, 3, 4, pues, ni modo, vamos a ocultar eso. Acabemos con el problema, sencillo, se aborta. Es otro caso, y de ahí que mucha de la insistencia de las enseñanzas que van hacia los jóvenes, precisamente son para evitarles situaciones que les van a traer tristeza, desconsuelo,
del peligro a que los lleve a tomar decisiones incorrectas, ya sea de atentar contra ellos mismos o contra una vida que pudiera ser generada. No es porque los quiera uno tener como el caballito para ir para acá, tú te diriges por donde yo quiero. No. Si Dios te ha hecho libre, si verdaderamente hemos sido libres por Cristo, dice que también esa libertad no la tengamos para el mal. Es decir, la libertad que tenemos en Cristo es de hacer aquello que de acuerdo a la voluntad de Dios es correcta y para bien nuestro. Si Dios dice, por ejemplo, no matarás, a ver, ¿a Dios en qué favorece eso? Pero si te dice que no mates y en el supuesto que matases, siendo con sentido común, ¿realmente no te va a traer un mal eso? Es obvio. Vas a ser prófugo de la ley o estás expuesto a que la familia tome venganza, cosas por el estilo. Cuando el Señor dice no matarás, por decir nada más en ese mandato, es precisamente no solo para preservar la vida, sino para preservarte a ti de consecuencias que te pueden venir a tu vida. Y una de esas consecuencias puede ser precisamente en el aborto a causa de que por una fornicación, y la fornicación, como debemos de saber ya todos, no es más que el acto sexual antes del matrimonio. Consintiendo los actos sexuales, resultado, un embarazo, pero como yo no soy joven, todavía tengo proyección de vida, es que no, todavía tengo que entrar a la universidad. Eso debieron de haber pensado antes. ¿Sí estamos de acuerdo? De ahí que pues toda la educación que se pretende dar a la juventud en este sentido es precisamente para preservarlos del error de cometer actos más allá que les van a hacer infelices y culpables ante el Señor. Bueno, Éxodo 20:13, que ya lo vimos, no matarás. Deuteronomio 24:16, que dice, hermano, ¿quién seguía? Mi hermana Blanca, ¿verdad? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Mamá, ¿qué voy a hacer? Mamá, ayúdame. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Mamá, siempre en todo me has ayudado. Mamá, somos las mejores amigas. Bueno, mija, me convenciste. Vamos a ver el aspecto de ahí, del resultado que trae. A veces decimos, el mundo anda así, pero a veces, hermanos, si nosotros también como padres no tenemos cuidado, nosotros mismos vamos a ir formando hijos que no. Si usted cría a un chico mimado, ¿para quién? ¿Para su propia vergüenza, que dice el proverbio? Pues lo cría. Consiéntele todo, al rato te va a hacer una reacción en público. Permítele todo, facilítale todo, y el resultado lo vamos a ver después. Pero la Escritura nos enseña que instruyas al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si te mantienes alerta como padre también de estar formando los valores que emanan de las Sagradas Escrituras, hay más probabilidades en el sentido, ¿sí?, de la garantía que el Señor mismo da, ¿sí?, de que tu hijo vaya en la dirección correcta, que tú apoyándole en otras situaciones que no deberías. ¿Sí me explico, hermanos? Bien. Para corregir, el aborto jamás debe ser una opción. ¿Cómo ven, hermanos? Está difícil, ¿verdad? El aborto jamás han de decir, pues, imagínense los que piensan distinto a este pensamiento, ¿cómo nos ven? Como que no estamos muy centrados, ¿verdad? Pero lo que no entienden, que el que hizo la vida es Dios.
y el que establece los parámetros para que nosotros los aceptemos precisamente y valoremos la vida desde el punto de vista de Él, es decir, con plena corrección a la luz de las Escrituras, sí, el resultado de ver verdaderamente y valorar cómo es la vida debe de ser que no es una opción. Ni siquiera debiera estar en mi corazón, sí, no, por esto, por aquello, jugando con el pensamiento y ahora sí que exponiendo a la voluntad. En caso de un embarazo inesperado, Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muy bien. En caso de riesgo, es decir, de estima, grande estima, vean ahí. A veces las personas no quieren hijos y van y los regalan, los dejan en casas, en Estados Unidos, en casas que están precisamente asilos y todas esas cuestiones, ¿no? Y resulta ser que el Señor acá nos dice, ¿qué dice que es? ¿Cómo debería de ser el pensamiento en el corazón del hombre respecto a los hijos? Si para Él son de grande estima, ¿cómo debería de ser para usted? Es decir, de gran valor. Y aunque dice el Señor, aunque la madre se olvidase, ¿verdad? La que dio a luz, y aunque la madre desvalorara ese fruto de la vida, dice, yo nunca me olvidaré. Eso es maravilloso en Dios. En caso de riesgo de la vida de la madre, Dios es Dios de milagros y Él puede mantener la vida. Les leí lo de la Suprema Corte de Justicia que decía, en peligro la mujer, vamos, aquella viva, y el otro pues que se vaya. Pero aquí dice, en caso de riesgo de la vida de la madre, Dios es Dios de milagros y Él puede mantener la vida. Aunque la ciencia médica diga lo contrario, en estos casos pidamos sabiduría al Señor. Éxodo 23, 25 al 26, que creo ya también lo leímos, lo leemos nuevamente, bueno, hermana, para retomarlo también en el mismo contexto que se está afirmando. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que todo saldrá bien, ¿verdad? Oh, que está en riesgo, oremos. Ya hemos visto muchos testimonios, y como les digo, de donde de pronto se quiere venir la criatura y Dios da la respuesta, hermanos. Es cierto, estar en riesgo la mujer a veces es una realidad, no la podemos negar, pero tampoco podemos negar que Dios ha respondido a esa misma realidad, ¿verdad, hermanos? Y Santiago 1:5, sabiduría, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay pastores, pueden acercarse libremente. Hermano, estamos pasando esta situación, resolver en el Señor un asunto con sabiduría de Dios. No la ligereza y a la primera, no, es que ya me voy. No. Se supone que nosotros somos 100% pro vida. Debe ser así. Debería ser así. En casos de malformaciones congénitas, creo que yo escuché un testimonio de alguien aquí. Dice, Dios da niños especiales para hogares especiales. Un hogar especial puede ser el de usted. Éxodo 4:11. Ahorita lo vamos a comentar. Hermano Paco, 4:11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Vio?
Muchos dicen, y como ahorita vamos a ver un video en Islandia, que el síndrome de Down ya puede ser visto desde antes y todo. Y esto, la despenalización del aborto precisamente favorece en esto, porque esto es aparente a veces. Dicen, en tal país ya no nacen niños con síndrome de Down. ¡Wow! Pues todo el mundo lo aplaude, porque al parecer todo se está desarrollando bien. Pero lo que no nos cuentan detrás de esta situación es que como también tienen la ley despenalización del aborto ya, es decir, se dan cuenta y la mujer puede abortar el bebé o el feto que trae ya con síndrome de Down. Por lo tanto, pues ningún bebé con síndrome de Down pues llega a la luz. ¿Por qué? Porque desde antes fue privado de la vida, ¿sí? Y de ahí que en apariencia ya no hay niños con síndrome de Down. No te cuentan la plena verdad. Pero yo me acuerdo que aquí hubo un testimonio, si no mal recuerdo, que habían diagnosticado, sí, nuestro hermano Rodolfo, ya me dijo, mi hermana me confirmó, que ya lo testificó Rodolfo, que le vieron que su feto venía mal, traía su malformación. Pero confiando en Dios y tomando confianza en Dios, se apegó a las promesas del Señor. Y en tanto que la alternativa precisamente para nosotros nunca debería de ser una opción, el aborto en ninguno de los casos, ni en los otros casos que se vieron de fornicación, incesto y en todos los casos de violación. Pero él dejó en manos de Dios esta realidad que vieron en el vientre de la mujer. Y aquí está la niña, acaba de pasar y bien. ¿De quién es la gloria ahora? De Dios. Y no se le ve más que a mi hermano Rodolfo, conmovido por la verdad que estoy diciendo, que su bebé ahora ahí anda corriendo con los otros niños 100% sana. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Isaías 49, 1 y 5, los dos léalos, hermano David, por favor. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, meditando pues todas estas realidades, por definición de Dios damos quien existe por sí mismo y quien sustenta todas las cosas. Como no sabemos cómo, decía el texto que también leía mi hermano, sus huesos se formaron. Estas ignorancias de la mente humana, Dios que conoce todas las cosas en su omnisciencia, hermanos, plenamente, precisamente sostiene la vida, o Él puede sostener también la vida. De ahí que en ninguno de los casos debiera ser una opción el aborto, porque realmente Dios, de acuerdo a todos estos textos, sí tiene poder para intervenir aún en lo que nosotros ni entendemos ni podemos contemplar internamente. Y en esto honremos a Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí viene el video. No sé si tenga, bueno, de cualquier manera tiene, ¿cómo se llama? Letras, o sea, títulos.
Si tiene el audio, ¿lo puedes regresar todo para que lo veamos? ¿No tiene el audio? Ok, bueno, este video lo pueden consultar en esa página que se llama Vite, que en realidad son siglas de Biblia, Ideas, Teología y Experiencia. Perdón. Como comentábamos, si vemos el caso de Islandia, es un caso precisamente donde al final las determinaciones que se han tomado, las resoluciones en relación a esta realidad, lo único que ha traído pues es muerte. No lo puedo llamar de otra manera. Muerte. Y como hemos visto, Dios se opone a la muerte. Para instruir, dice ya el puntos finales. Si alguien ha caído en el pecado del aborto planeado o provocado, hoy necesita reconocerlo y pedirle perdón a Dios. 1 Juan 1:9. ¿A quién le toca el texto? Blanca, mi hermana Blanca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. La iglesia de Cristo no está exenta de las realidades sociales y de todo aquello que atenta contra su santidad y su bienestar en Cristo. Si lamentablemente acá hay una apertura de bien, si lamentablemente alguien descuidando u olvidando la perspectiva de Dios en cuanto a este asunto, y la pregunta que resalta ahí, ¿puede Dios perdonar el aborto? Aunque no está de acuerdo con el aborto, la apertura que nos hablan acá por la Escritura es de que si en humildad y en un reconocimiento profundo se ha cometido alguna práctica de este tipo, que no la cometamos más también. Dice, el hombre que presiona a la mujer para que lo practique y el médico que lo realiza necesitan de Dios, necesitan de su perdón. Colosenses 1:14. Si vemos ambos textos, 1 Juan 1:9 y Colosenses 1:14, son textos en los que la apertura de Dios para bien del corazón del hombre ante una realidad que si es reconocida, si el corazón se obstina en continuar viendo el aborto como algo permitido bajo ciertas circunstancias, no hay perdón. ¿Por qué? Se sigue manteniendo la postura de que no hay una falta, se sigue llamando a lo malo bueno. ¿Sí? Pero si el corazón reconociendo que la fuente de la vida es Dios
y de que la persona ha atentado contra la realidad de la vida que Dios mismo ha provisto, entonces Dios, de acuerdo a las Escrituras, está dispuesto a tratar con la persona y a darle un amplio perdón. ¿Sí? A aceptarlo, a recibirlo, a ayudarlo. Porque a veces, por otro lado, el enemigo de nuestras almas gana terreno ante realidades que cometemos, porque luego implanta en nuestros corazones la imposibilidad de Dios para perdonarnos. Pero la verdad es que nada más es un pensamiento nuestro, porque la palabra es inmutable en el sentido de que el Señor dice que Él puede perdonar todos los pecados, excepto la ofensa contra ¿quién? El Espíritu Santo, que es un asunto de otro tema. Pero todo pecado que cometa el hombre le puede ser perdonado en Cristo Jesús. Y su sangre puede limpiar el pecado, la ofensa cometida al Señor. Porque en última instancia, quien haya cometido o favorecido, o el médico, un médico, como decía el relato del médico, 1200 abortos ya él ya había cometido y no sentía nada, porque él creía que era su trabajo y su derecho y su libertad. Por lo tanto, él no tenía por qué dejar de dormir a gusto o comer bien. Pero cuando tuvo verdaderamente una reflexión muy profunda contra la realidad de la vida, entonces sus pensamientos cambiaron. Pero aún así, tienen que ir a Dios. Tienen que ir a Dios para ser perdonados y limpiados, ¿verdad? Como todos nosotros hemos venido a Cristo, ¿sí? Si no lo has hecho, vive en el temor de Dios. Es decir, oh, sí, hermano, bueno, qué bueno, yo me libro. A veces así tratamos los puntos de vista bíblicos. Como yo no lo he cometido, no. Pero probablemente alguien lo haya hecho conocido, cercano tuyo, un primo, un familiar, un amigo. Le tienes que decir y tienes que alentarlo a que, bueno, deje esa práctica y que vaya a Cristo. ¿Sí me explico? Si no lo hemos hecho, pues gracias a Dios. Eclesiastés 12 y 13, qué bueno. Pero no solo es no hacerlo. Provida es ir en favor de la vida. E ir en favor de la vida es oponerte también, ¿sí?, a lo que están haciendo. No solo más, yo no, nunca lo voy a practicar, ni yo no lo practico. Pero tenemos que también, pues, alzar nuestra voz, ¿sí? Y oponernos a toda práctica de tipo de aborto, por la causa que fuere. Eclesiastés 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio todo, aunque lo encubra. Dios no puede ser burlado. El temor a Jehová es, dice, apartarse del mal. Y apartarse del mal es entender con claridad y en la línea que debe de ser lo que es bueno y lo que es malo según Dios. Por eso ahí hay sabiduría, porque ya estás entendiendo para enderezar tu camino hacia el camino en Dios. De otra manera, no puede ser así. Conclusión, hermanos, para terminar. ¿Cuál es la posición de la iglesia ante el aborto? Bueno, antes quiero decir algo. Tú formas parte de la iglesia. Tienes que estar consciente de lo que es iglesia. Si no sabes que tú eres parte de la iglesia, pues te vas a mantener quizás a un lado. ¿Cómo es que formas parte? No me refiero solamente a la denominación, sino a la iglesia. Me refiero al cuerpo espiritual de creyentes que
habiendo recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, le rinden precisamente y le reconocen como Señor, y por lo tanto entregan su vida para obligarse a sí mismos delante de Dios a caminar de acuerdo a sus mandamientos. Y como ha dicho el Señor, mis mandamientos no son gravosos, no es una situación que a tu vida la va a poner en peligro. Más bien, la salvará de todo peligro y de todo mal. Y tú eres parte entonces de la iglesia, y por lo tanto debemos tener conciencia de esta realidad, de que el aborto es una cuestión que se está tomando cada vez más a nivel mundial. Ya vimos las cifras y cantidades. Oh, miren, nada más porque no las dije en su momento. Si me permiten, lo drástico, para ver si todavía no has dispuesto tu corazón para ver cuál es tu postura. La Secretaría de Salud local confirmó en México, porque es el único lugar donde está despenalizado, dijimos, que el 47.1% de las mujeres a las que se les practicó interrupción legal del embarazo tenían entre 18 y 24 años de edad, mientras que el 4.9% correspondió a interrupciones para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, y solo el 0.7% correspondió a embarazos infantiles de los 11 a los 14 años de edad. El 96% de las mujeres que decidieron abortar, según los datos oficiales, eran o son residentes de 3 estados principalmente. Es decir, que se concentra. Y dentro de los estados que están también concentrados, Colima. Como dije, Colima, de la nota, cada vez más se incrementan. Es decir, de 1.500, 1.400 más o menos para el año 2000, ya en estos años están llegando a los 2.000 anuales. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición ante esta realidad? Gracias, hermano, por la información. Bueno, pues, qué detalles, ¿no? ¿O realmente adopto mi postura como hijo de Dios, como parte de la iglesia de Cristo? Y por cuanto Cristo me salvó y me dio vida espiritual, ahora también debo ir y defender la vida física. Alzar la voz, ahí dice, defender los principios bíblicos y morales establecidos por Dios en favor de la vida y la familia, alzar nuestra voz por los que no tienen voz, clamar, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias y de nuestra patria.